El secuenciador del Coma Electronic FT201 no solo procesa el audio, en este caso el ruido, sino también lo podemos usar con la salida de CB para mover alguno de los parámetros que está aquí. De esta manera logramos mucha más vida en el ruido y una manera que no es una percusión, digamos, nada tradicional, pero que sí aporta al ritmo, digamos, más estándar que lleva la máquina de ritmos del Rick and Morty y que se le pueden cambiar los kits, entre otras. Voy a desarmar un poco lo que está, de tal manera que yo suelto el external audio y de esa manera vamos a escuchar solo el ruido y voy a bajarle la modulación. Entonces ahí lo que está sucediendo es que estamos simplemente desconectando todo lo que hace él. Si yo le enchufo, en principio, y vamos a empezar por la segunda parte, el LFO rate desde el secuenciador, cada uno de estos valores va a cambiar la velocidad del LFO rate. En este caso, cuando yo uso por ejemplo, en este punto este valor está al mínimo y este está al mismo valor que está puesto como base, por decirlo. Y si yo simplemente mando la mano sobre el sensor infrarrojo, voy a devolverlo al primer paso y este bombillo va a brincar y la velocidad va a ser mucho más rápida, ¿cierto? Entonces escuchemos cómo eso puede darle vida al ruido aún a pesar de no estar procesando el filtro como tal, el filtro pasabrillos resonante. Y ahora vamos a añadirle entonces el proceso del filtro pasabrillos. Entonces si ven que ya esto tiene mucha más narrativa y tiene mucha más vida. Eso sería por un lado la parte de usar el secuenciador y esa sería una opción, digamos, A. Y vamos a mirar cómo sería la opción B de usar esa segunda parte del secuenciador para mover algo dentro del mismo proyecto que estábamos trabajando, a pesar de que no tenemos en este momento disponible la sección del multiplicador porque está ocupada haciendo que podamos sincronizar ambas cosas. De otra manera sí podría cumplir las dos funciones. Entonces en este caso yo no tengo esa función del multiplicador. Voy a pasar aquí al VCO mod y esto me ayuda a que podamos ir paso a paso y entender una y la otra. Vamos ahora a escuchar la melodía de Bach. Entonces sí es una melodía, por supuesto, pues la composición es una composición pues con muchísimo rigor, pero no hay cambios tímbricos. Entonces vamos a usar esto para hacer cambios tímbricos y vamos a usar la sección de modulación externa. Cuando dice VCO Mod y tenemos aquí el VCO Mode Source, que es la fuente, podemos optar por usar el envolvente interno del Modder 32 o VCO Mod externo, que es lo que sea que yo enchufe. En el momento que yo enchufo, deja de funcionar este y funciona el externo. Y estos valores van a mover entonces, en este caso, por la manera en que está enrutado, va a mover el pulse width. ¿Qué es lo que sucede con el pulse width? Escuchemos un poco. Cuando están los valores los mayores valores de este control, suena cada vez más delgadito. Si yo a eso le sumo además un voltaje, llega un momento en que llega el silencio. Y como esto tiene una secuencia que dura apenas 7 pasos, que es muy distinto de los 4 cuartos, vamos a tener una situación irregular de qué notas alcanzan a ser silenciadas. Ese sería un panorama por algunas de las cosas que se pueden hacer con el secuenciador de pasos para usarlo como CB adicional a lo que pueda hacer él dentro de su propio proceso de audio.